Buenos días. Esta mañana estamos en este espacio de diálogos virtuales de cita con la memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconocen en el Ecuador entero. Hoy, regocijados con este segmento virtual de cita con la memoria del Cantón Bolívar, donde contamos con la presencia de personas, hombres y mujeres, oriundos de Calceta y de los cantones aledaños, y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia. Buenos días a ustedes, amigos y amigas que nos siguen y escuchan por San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, por canal de YouTube de Ramiro Molina y en el muro virtual de Facebook. Buenos días, Nasta Virginia Dumet Vera, conocida y respetada dama manabita, oriunda de Calceta, residente desde hace 20 años en el Cantón San Vicente, una persona que guarda consigo las memorias del ayer de sus ancestros, de su ancestralidad siria, de esa cultura milenaria que se esparció por el mundo y se fortaleció al mundo con las artes, con la ciencia, con el comercio. Una educadora que vertió sus conocimientos en la formación de nuevas generaciones y conocedora del espacio cultural y comercial que su familia desarrolló en Calceta. Buenos días, Marta, mujer de mucha dinámica y entusiasmo para sacar adelante este proyecto de cita con la memoria del Cantón Bolívar, un espacio donde se recupera el pasado histórico, la memoria histórica del Cantón Bolívar y de la provincia de Manabí mediante la fotografía. Buenos días, Marta Chávez Palacios, directora y creadora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Tus palabras en este espacio de cita con la memoria del Cantón Bolívar. Buenos días. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias, San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo, vivida ayer y sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, Cantón Bolívar, Parroquia Calceta. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar representa para nuestro cantón un libro abierto en las redes sociales, en donde recuperamos la memoria histórica, ya que es un proceso integral que abarca toda temporalidad humana. Conocer qué pasó, cómo hemos ido avanzando. Esta mañana damos la bienvenida a un reconocido personaje, oriunda de Calceta, la doctora Nasta Virginia Dumet Vera, con quien dialogaremos de una época que con el tiempo no muere, sino que se fortalece. Bienvenida, doctora Nasta. Buenos días, Nasta Dumet. Es un honor y un gusto tenerla aquí en Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Buenos días. Buenos días. Expreso mi complacencia a usted, Ramiro Molina, por su invitación a participar en este programa de hondo significado, creado por usted, apoyado en Calceta por nuestra amiga Martita Chávez y con el aval de la radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Mi saludo atento, gentil a todos mis conciudadanos de Calceta y del Cantón Bolívar, a quienes indistintamente nos escuchan, y a mi familia Doumet de Sidia, Saquita, Tartus, que están pendientes de este diálogo, a Bachar y Talal Doumet con sus respectivas familias. Gracias, Nasta Dumet Vera. Ha mencionado usted algo muy importante. Los Dumet de Siria, los Dumet que se radicaron aquí en Manabí. Aunque los Dumet existen en todo el Ecuador y en muchos países del mundo, aquí en Manabí los Dumet son una sola familia. Sus rastros de migración desde Siria a Manabí los podemos encontrar desde fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Nasta, ¿qué nos puede narrar acerca de esta migración de sus ancestros sirios? ¿Quiénes fueron los primeros sirios en llegar a Manabí? ¿Por qué escogieron a Manabí como tierra para su permanencia? ¿Qué es esto de la cultura siria? ¿Qué nos podría contar acerca de ello?
Sí, voy a permitirme dar unos pequeños rasgos en palabras, porque primero desearía que hablar sobre mi padre para poder tomar el rumbo hacia los demás. Mi padre, don Yamil Domuel Cepaz, nace en un país del Medio Oriente llamado Siria. El 1 de agosto de 1905, fallece el 27 de enero de 1975 en Calceta, aproximadamente a los 70 años. Quiero hacer una referencia que muy pequeñita. Papá nace en una ciudad hermosa denominada Safita. Safita está construida por 13 pequeñas lomas y dos valles. Por las colinas y tienen aproximadamente 33.000 habitantes. En referencia a lo preguntado, los Doumés son, usted lo dijo, son originarios de Safita, dedicados al comercio, a la agricultura, a las letras, al arte, a la música y de una amplia cultura. Expandieron el apellido, ya lo manifestó usted, se expande a otros países en el afán de conseguir mejor futuro con aquello de la migración. Veo que usted ha puesto ahí una fotografía, quisiera explicarlo. Esa fotografía es mi padre y el tío Anis, el hermano segundo de él, que está con un sombrero. Ay, perdón. Esa fotografía es tomada en Cuba. No sé si en este rato sería conveniente hablar de aquello, de cómo mi papá fue a Cuba, o si hacemos en el orden cronológico. Un poco más bien el orden cronológico para no perdernos, porque la presencia de los sirios es muy interesante aquí. Fueron quienes prácticamente logran una dinamización del comercio en cuanto al comercio de telas, en cuanto al comercio de la moda. Casi que le impusieron en Manabí. Entonces, aparte de que los sirios son una población muy culta, hay un espacio de solidaridad y hay un espacio de hermandad muy sostenido entre ellos, ¿ya? ¿Por qué, cómo así abandonan Siria para esparcirse por el mundo? ¿Qué motivos causan todo esto? Y particularmente, ¿por qué escogen aquí al Ecuador como parte de su migración? Sí, perdón un ratito. Bueno, ando con la garganta un poquito más. Sí, para ello, permítame recordar que el 28 de junio de 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial. Siria estaba en guerra con Turquía por el dominio que Turquía tenía sobre Siria. Mi abuelito Sleiman es llevado como soldado a esa guerra. En algún momento él deserta y llega a Siria. Motivo de por qué los sirios emigran precisamente es por la guerra. En el caso de los Doumed, mi papá era el mayor. Ay, perdón, Dios mío. Mi papá era el mayor de 3 hermanos y tuvo que responsabilizarse por su madre y sus hermanos a la edad de 8 años. Se dedica a la agricultura y desarrolla una gran capacidad de comercio. Él era, como todos los árabes, él era muy inteligente en el arte del comercio. En 1922, con 17 años de vida, decide viajar a Cuba, a una colonia de migrantes para poder ayudar a su familia que quedó en Siria. En 1924 envía a buscar a su hermano Anis para que vaya a Cuba.
Y en Siria queda su hermana Yamile, que nació en 1903, y su hermano Isa, que era el último que nació en 1917. Motivo este para poder tratar de ayudar a su familia. Regresa a Siria en 1930, con un excelente capital económico en dinero y en oro. Papá era dedicado al comercio, invierte en Siria una parte del capital traído y construye una bodega donde se dedica a esta actividad. Mejora la casa de sus padres, hace construir habitaciones y una cosa muy interesante, él hace construir un inmenso aljibe para que no carezca su familia y los vecinos del agua. Se casa con la hija de un sacerdote ortodoxo, pero esa relación no dura mucho. ¿Cuál es la razón para que los sirios, en este caso yo solamente debo de referirme a mi papá, porque aparte de lo que conozco de la historia, no tengo mayor documentos como para hablar de ello, pero la historia se repite en el caso de que todos tienen un motivo común para poder salir de Siria, para poder emigrar, que es el de buscar mejores condiciones de vida. ¿En qué año llega prácticamente su papá acá a este territorio? ¿Quién fue? ¿Él tal vez fue el primer sirio en llegar a Manabí? Usted dice que trajo un capital que le permitía adquirir mercadería en Guayaquil especialmente. Allá, ¿con quién contactó inicialmente para adquirir esa mercadería o para conocer el país y poderse establecer aquí? ¿Con qué pariente fue con el que tomó el contacto primero? No creo que mi papá... Ay, discúlpeme, tengo un problema en la garganta. No creo que mi papá haya sido el primer sirio que haya venido aquí al Ecuador. No, me refiero a Manabí. A Manabí. No creo que haya sido el primero. Quisiera indicarle el año en que mi papá llega aquí a Manabí. En el año de 1930. Mi papá sabía que había llegado un tío de él aquí al Ecuador, el tío Neme, y como es con el capital que él había traído de Cuba, llega al Ecuador, pero es que hay algo más que no quiero que se me escape, porque cuando mi papá llega a Siria, a su regreso de Cuba, él tenía una relación muy grande entre familias Doumer y familia Vitar. Los padres de don Chafí Vitar, a quien me refiero, le pidieron a papá que trajera a don Chafí, que lo acompañara acá al Ecuador. Papá viene con ese capital y llegan a Guayaquil primero porque él sabía que en Guayaquil tenía su tío, hermano de su papá. Lo busca, lo encuentra y con él lo lleva a Tosagua, en donde estaba don Chafí, que vinieron juntos. Ahí en Tosagua, forman una sociedad para poder ellos trabajar en conjunto. La sociedad formada por don Chafí, por mi papá y por el tío Neme. Posteriormente... Eso es prácticamente cuando ya se establece en Calceta. Pero él cuando llega al Ecuador con el capital con el que llega, él invierte su dinero en mercadería, lo invierte en telas. Quien lo orienta creo que es su propio pariente, su tío Neme, quien se encuentra radicado en Guayaquil.
Él lo orienta, él le ayuda, él le apoya y adquiere mercadería y con esa mercadería empieza a visitar los pueblos de Manabí o los pueblos de la costa. Él forma parte de ese grupo de comerciantes, de ese gran equipo humano de comerciantes que en esos tiempos se desplazaban por los medios que fueran posibles a los distintos pueblos. Lo hacían generalmente a pie, pues no podían porque cargaban mucho bulto, mucha mercadería para transportar. Entonces lo tenían que hacer en los lugares donde había tren, en los lugares donde se podía llegar en vehículos o por último a lomo de bestia. Eran mágicos en el sentido de que ellos conocían, el comerciante de esos tiempos, conocía cada una de las fechas de las fiestas que existían y de las ferias que existían en cada pueblo, especialmente en la costa, los que se radicaban aquí en la costa. Y andaban en cada pueblo, es decir, que llegaron a conocer profundamente la geografía, el comercio, la cultura de los pueblos de la costa. En esas condiciones, estamos hablando de que Yamil Dumé llegó y empezó a realizar su trabajo comercial con el apoyo y la solidaridad también de sus comprovincianos, de sus paisanos sirios radicados en Guayaquil. Así más o menos tengo entendido. Sí, Ramiro, así es. Él llega de Siria al Ecuador, pero es que también quiero decir algo que se me está escapando y no quiero que lo haga. ¿Por qué llega mi papá? ¿Por qué escoge Ecuador? ¿Por qué escoge estar en Tosagua? Cuando él estuvo en Cuba, le escuchaba de que un lugar muy bueno para trabajar era Ecuador, el país de Ecuador, que estaba en Sudamérica. Ahí decide mi papá, al llegar a Siria, venir al Ecuador. Le contaba que trajo a don Shafi en el primer viaje. O sea, mi papá es que hubo como un desfase en las fechas. En el primer viaje trae mi papá a don Shafi, va a buscar al tío Neme, al hermano del papá de él, y comienzan a comprar mercadería. Todos los sirios son muy unidos, muy solidarios. Papá comienza, compra en Guayaquil esta mercadería y con ello se dirige a Tosagua y se dirigen a varios lugares para hacer la feria. Usted sabe que las ferias en nuestra costa son muy alegres, son con muchas personas que están deseosas de comprar y muy buenas en el rendimiento económico. Llegan a Guayaquil a comprar su mercadería, siempre apoyado por los mismos sirios, solidarios de ellos, y comienza a recorrer todas las ferias que había. Se establecen posteriormente en Calceta. En su primer viaje, mi papá se establece con don Shafi en Calceta y se dedica naturalmente al comercio. Ustedes saben que los árabes son muy buenos comerciantes. Y con el apoyo del tío Neme, comienzan a elaborar un capital que les sirvió posteriormente para que ellos pudieran establecer su vida en una forma tranquila, poder tener sus familias y poder responsabilizarse por ellas, Ramiro. Nasta, después de haber recorrido los pueblos de Manabí, que tiene su eje de concentración de vivienda en Tosagua, parece que allí llega a establecerse porque toma en matrimonio una dama de Tosagua, que es su señora madre actualmente. Sí. ¿Cómo fue esta relación? Pues eso lo lleva a Yamil a establecerse en Tosagua de manera permanente, a lo menos durante un tiempo. Sí, mi papá se estableció en Tosagua y como era ambulante, ya lo sabemos, él era abundante, entonces de pronto vio que llegaba una señorita por ahí muy elegante, muy linda. Debemos de ubicarnos en el espacio y en el tiempo. En aquellos años no había ningún transporte, un vehículo que los pudiera trasladar a toda la carrozable. Y bajaban las personas de las montañas o de las haciendas en caballos. Mi abuelito
don Filiberto Vera Alcíbar, era un hacendado de mucho dinero. Salían los días sábados, que eran las ferias, a hacer las compras para toda la semana, considerando de que en aquella época no solamente es que viajaba el hacendado, viajaba o llegaba en los lomos de mular y de caballo, bajaban con todos sus peones. Era una caravana casi como de 8 o 9 peones que los acompañaban. Mi padre ve a una señorita muy hermosa montada sobre un caballo muy lindo, porque como mi abuelito tenía una buena situación económica, entonces los caballos eran muy bien aderezados, muy bien arreglados, y se enamora de ella. Cuando él se enamora de mi madre hermosa, siendo mi padre un hombre tan honesto, un hombre tan culto, un comerciante gentil, caballero, educado, delicado, respetuoso, decide hablar con el papá de mi madre, sí, con mi abuelito, para pedirla a ella en matrimonio. Se casan, forman su familia y luego deciden dejar Tosagua para irse a vivir a Calceta. Tenemos ahí en la foto la imagen de mi madre, una mujer muy hermosa, muy elegante, una mujer de mucha prestancia, muy educada también. Y se forma así la familia Doumet Vera en la ciudad de Calceta. Indudable que cuando ellos ya deciden formar su familia en Calceta, la situación para ellos mejora. O sea, no, mi papá le gustaba Tosagua porque era muy movido, pero más le gustaba Calceta porque él ya vivía su tiempo en Calceta y las personas muy tranquilas, las personas muy correctas que le daban a él una esperanza y una seguridad de que su familia iban a estar muy bien ahí en Calceta. De lo otro, usted conoce que decían antes yo que son unos excelentes comerciantes y que en el recorrido que hacían a las diversas ferias, ellos se ganaban la popularidad de las personas. Mi padre era un comerciante muy atento, muy gentil, muy alegre, un caballero para tratar a todas las personas, a todos sus clientes. Nunca le faltaron clientes a papá en su trabajo comercial. Por lo general, el comercio desde comienzos hasta mediados del siglo XX fue muy dinámico, pero fue un comercio ambulante. Un comercio de registros periódicos a cada pueblo, en el que llegaban los comerciantes con sus mercaderías, cualquier tipo de mercadería, eran de losas, de ollas, de telas y de todo lo que se necesitaba en un pueblo que la gente consumía, y a la que llegaba la gente sin importar su rango económico, su rango social. Todos llegaban, decíamos a los botaditos, les decíamos ya en los tiempos míos de muchacho. Ellos ponían su tendido, hacían y ponían su mercadería allí, y la gente llegaba, se acercaba a comprar. Era muy dinámico, y especialmente en esos tiempos Tosagua era una especie de troncal aquí en Manabí, una especie de troncal en la zona norte, porque era el punto donde confluían o convergían la gente de los distintos pueblos cercanos. Llegaban los de Chone, llegaban los de Calceta, llegaban los de Junín, llegaban los de Rocafuerte, llegaban los de Bahía. En su tránsito hacia Bahía de Caraque, allí se concentraba prácticamente en una especie, y tuvo una importancia muy fuerte económicamente hablando y socialmente también, Tosagua, hasta mediados del siglo XX. Con el matrimonio llegó la familia. Hubo la necesidad de establecerse ya definitivamente en algún lugar que le diera tal vez una mayor seguridad y también una mayor solvencia. Escoge Yamil y su esposa, escogieron Calceta. Allí establecieron un puesto de comercio, allí se establecieron con un almacén. ¿Cómo se llamó ese almacén? ¿En qué calle se quedaba?
¿Qué tipo de mercadería se vendía en ese almacén sus padres? Sí, Ramiro, pensemos también de que el comercio siempre ha sido el eje económico vital de todos los pueblos en todo el mundo. Tosagua no fue una excepción, Tosagua era fuerte comercialmente. Usted hablaba de Bahía de Caracas, permítame decirle que Bahía también fue un emporio en el movimiento económico y que en Bahía también estaban asentados árabes libaneses, turcos también, que son diferentes, pero ese comercio siempre en todo el mundo, decía yo antes, generó mucha actividad económica. Papá decide irse con mi madre a vivir a Calceta, le decían antes también, de que a pesar de que Tosagua era un emporio, usted lo dijo, muy comercial, muy abierto, no solamente para mercaderías en lo que se refiere a telas, a textiles, sino que para todo tipo de negocio que podía haber. Y cuando deciden ellos irse a Calceta, mi padre abre un almacén de textiles al por mayor y al por menor. Compra una propiedad en la calle 10 de agosto, en la calle Salinas y la 10 de agosto, y establece ahí su comercio, un comercio muy amplio, con una cantidad inmensa de mercaderías que le proveían los árabes, sus amigos de Siria. Viajaba también a Quito a traer esta mercadería. Y papá era todo un caballero, le decía, él tenía ese don de trato para con las personas. Fue un movimiento comercial ahí en el local de mi padre, muy activo los días sábados, que eran las ferias. Mire que los sábados eran las ferias en Calceta, y ese almacén era con muchísimas personas, era lleno, totalmente lleno, por la gentileza que tenía mi padre en atender a las personas. Establece su negocio ahí con el tío Neme, hasta ahí, y ya va la sociedad también con don Shafí Vitar, que se nos está, me estoy Ese es un olvidando un temita que ya poquito de mismo lo aquello. vamos a tratar. Ya mismo vamos a Gracias, tratar en ese tema gracias, de la unión con Shafir Vitar y con Neme también con su tío. gracias. Entonces, el comercio era eso, ¿no? Para él, un comercio muy activo. Tengo que ratificar que a mi padre le gustó mucho el ambiente de Calceta, le gustó mucho el trato con las personas, se sintió seguro, dijo que eso le daba estabilidad para poder criar, tener a su familia y criarlos ahí. Ahí nacimos todos, somos 9 hermanos, todos nacimos ahí, todos nos criamos ahí, nos educamos también en lo que se refiere a escuela y algunos colegios también en Calceta. Me siento orgullosa de ser de ese lugar maravilloso, de ese Cantón Bolívar. Yo agradezco a la vida también de que mi padre haya encontrado en Calceta esa oportunidad de vida maravillosa para él y para nosotros. Si alguna cosa se me escapa, por favor, dígamelo. No, este es un diálogo ameno que en verdad usted conoce bastante profundidad sobre el tema, sobre la vida de sus ancestros, y que es muy interesante y es muy bueno. Bahía de Caracas empieza a tener su connotación, su importancia económica, a partir de que en 1875 el Congreso Nacional decretó la apertura, que se abran Manta y Bahía de Caracas como puertos mayores para exportación e importación. Estaba en pleno auge el comercio exportador agrícola, especialmente lo que corresponde al caucho. Y mucha gente llegaba a establecerse y empezaron a llegar legaciones extranjeras de Europa, de Norteamérica, de Chile, de Panamá, que se establecieron en Bahía de Caracas y en Manta, especialmente en estos dos lugares. Estas legaciones también fueron, esos representantes o esos comerciantes, fueron también ocupando espacios en Tosagua, en Calceta, en Chone, en Junín. De allí que la migración
a fines del siglo XIX bastante sostenida. Calceta, hasta mediados del siglo XX y hasta actualmente, es un emporio de riqueza agrícola y artesanal. Ahora se suma el campo cultural y que bien lo ha señalado en otras reuniones de nuestra compañera Marta, ¿no? Es ese lugar que se escoge por parte de Yamil y de su señora esposa para establecerse, porque Calceta es rico en producción agrícola y en artesanía y genera mucho dinero. Y decide, usted mismo me contaba de que decide entonces ser solidario con quien fue solidario inicialmente con él. Trae a su tío Neme. Lo trae de Guayaquil a que fortalezca su negocio y a que fortalezca la unidad familiar. Y luego de eso, también en su viaje a Siria viene trayendo uno de sus grandes amigos, a esa persona con la que siempre mantuvo amistad y con la que siempre mantuvo una relación de comercio, Shafir Vitara. Y establecen una sociedad comercial. ¿Cómo fue el establecimiento de esa sociedad comercial que se dio entre Yamil Neme y Shafir Vitar, estimada Nasta? Sí, hay una cosa que quiero manifestarle también y que es importante que se conozca. Los árabes son totalmente solidarios. Yo le narraba anteriormente que en el último viaje que mi papá hizo a Cuba, tenemos ahí la foto del tío Neme, el hermano de mi abuelito, que mi papá sabía que estaba en Guayaquil y fue a buscarlo. Ellos totalmente solidarios llegan a formar entre todos los árabes una comunidad que era o que se constituyó en el apoyo para ellos. Mi padre fue ayudado por ellos también porque no es que necesitaba recursos económicos, pero sí necesitaba una orientación para poder comprar la mercadería que iba a ser vendida, una mercadería que tenía que tener un buen gusto para poder escoger aquellas telas, aquellos textiles que iban a ser más llamativos hacia la gente. Solidario con su tío, lo trae de Guayaquil, lo encuentra en Guayaquil en un lugar específico, lo trae a Calceta. Pero yo tengo que decirle que en Siria, mi padre fue un hombre muy reconocido. Mi padre era de aquellas personas que la comunidad en Siria, en Safita, en el lugar donde él trabajaba, lo respetaba tanto, que en algunas ocasiones, cuando había alguna decisión que tomar, la decisión de mi padre era muy importante. Aquí hay una cosita cultural de Siria que no se la conoce. Cuando habían que tomar estas decisiones, mi padre iba vestido del traje típico con el que tenía que ir a los estrados, a los lugares donde se juzgaban a las personas. Mi papá se quitaba un bonete y lo ponía sobre una mesa. Ese era un lenguaje. Eso significaba que aquella persona a quien estaba siendo o que estaba siendo juzgada no era culpable y que él se responsabilizaba por aquella persona, por su vida y por su comportamiento. Esto hace que el papá de don Shafir tenga la seguridad de que su hijo iba a estar bien en manos de papá. Le pide a mi padre que lo lleve, que lo traiga a Guayaquil y vienen los dos acá al Ecuador. Ahí forman esa sociedad de la que usted me está diciendo. Forman esa sociedad don Shafir, mi papá y el tío Neme. Una sociedad que duró algunos años, exactamente no sé cuánto, pero que al final, cuando ya don Shafir decide formar su familia, se separan y cada uno va por su cuenta al frente de su familia con este negocio que viene a ser el mismo, porque don Shafir también tenía un almacén de telas, de textiles. Algo muy curioso en el sentido de que está implicando el valor de la confianza, de la amistad, de la seguridad que se tiene con la otra persona. Mi padre compra en la 10 de agosto
algunos, una propiedad bastante grande. Y don Shafí compra al frente de mi papá su terreno también, su casa, y ahí establece su negocio. De una esquina mi papá y en la otra esquina don Shafí Vital. Quiero resaltar aquí porque es importante ese valor humano que tiene la amistad, ese valor humano que tiene la confianza de una familia y la seguridad de saber que sus seres queridos van a estar bien en lugares extraños con esas personas a quien le entregaron el don tan maravilloso y el tesoro más grande que son sus hijos. Quiero resaltarlo porque para nosotros ha sido siempre un ejemplo esa amistad de mi papá, ese respeto que se tenían ambos con don Shafí, más que hermanos, más que amigos, más que todo. Era tanto que don Shafí pasaba en el almacén de mi padre y mi padre muy poco donde don Shafí, porque bueno, tenían ellos un movimiento comercial bastante amplio. Y aquí viene algo también que es importante, la solidaridad del resto de paisanos árabes. Yo le hablaba, le decía que en Bahía había también árabes. Estos paisanos, que así se les llamaba, que estaban viviendo, tenían sus negocios en Bahía, ellos venían a Calceta y se reunían los árabes, los de Calceta, que en ese entonces era mi papá sirio, don Shafí sirio, don Antonio Rade, él era turco, don Abraham, Felipe Abraham, que era libanés, venía el señor Tuma de Tosagua, los señores Sad de Bahía de Caracas, y se reunían en el almacén de mi padre, y que para nosotros era un gusto tan grande escucharlos a ellos hablar en su idioma, contar sus experiencias, saber que ellos tenían esa pequeña comunidad que se constituía en el reflejo de su familia que habían dejado en sus lugares de nacimiento. Ese fue un ejemplo para nosotros de respeto hacia el resto de las personas, de respeto y de valor hacia la amistad que se tenía como familiaridad entre ellos, a esa solidaridad fuerte, grande, a esa solidaridad que implicaba de que si el uno estaba mal, estaba el otro para darle la mano. Voy a lo que usted me decía. Había don Antonio Rade, a quien nosotros estimábamos y queríamos bastantísimo, y habían otros paisanos también, que por diversas circunstancias se les hacía un poco difícil ir a Guayaquil o a Quito, a adquirir la mercadería con la que ellos iban a trabajar. Y entonces mi papá se las daba. Ellos iban al almacén, negociaban con papá y ya mi papá les daba esa mercadería que se constituía en la fuente de ingreso para ellos. Todas las épocas han tenido sus momentos duros. No todo ha sido felicidad en la vida en ninguna de las épocas. Para ellos, extranjeros, en países extraños, a veces con dificultades tan grandes económicas, porque así es todo, pero saber que había alguien que les proveía esa mercancía que ellos necesitaban para vivir era bastante. Es un ejemplo que para nosotros ha sido el norte de nuestra vida, para nosotros los Doumet ha sido el norte de nuestra vida, ha sido el camino abierto para saber que tenemos también que ser solidarios, no solamente con nuestra familia, que tenemos que ser solidarios con el resto de las personas que están a nuestro lado, o con el resto de las personas que en un momento determinado, aún sin conocerlo, pero necesitan de ese apoyo moral que debemos de dárselo. A eso iba, porque hemos visto de cómo esa solidaridad entre miembros de la comunidad siria siempre se manifestó. Pero también, Nasta, estás abarcando un espacio de solidaridad con respecto al resto de los comerciantes y de la comunidad en la que se desenvuelven o se desenvolvían en esos tiempos. Porque parece de que no fueron extraños ni ajenos al sentimiento colectivo y a la buena vecindad.
En esos tiempos habían otros comerciantes. ¿Cómo fueron esas relaciones entre, en ese peregrinaje y en ese establecimiento de Yamil con su familia, con el resto del comercio de Calcheta en esos tiempos? Que Dios bendice a cada persona y a cada pueblo. La época que nosotros vivimos, nacimos ahí, que mi papá fue a vivir, como que la sociedad o la comunidad era más amplia, más abierta, más sencilla. Calceta fue un pueblo en donde todos sus habitantes eran buenas personas, en donde los diversos comerciantes que llegaban ahí, porque no solamente habían los sirios, habían chinos, bueno, ya le dije de otras ciudades, de otras naciones también, de Siria, habían de Italia también. Entre ellos llegó a existir una gran amistad y una cosa fundamental, que es de donde tenemos que partir, un gran respeto entre ellos y entre el resto. Porque yo creo que la primer virtud que debemos de tener todas las personas es el respeto. El respeto es la base a esa solidaridad, a esa entrega. Con nosotros comerciantes pasaba lo mismo. Si alguien necesitaba algo, ahí estaban todos para apoyarse en esa época, para ser solidarios, sin egoísmo de ninguna naturaleza. No quiero decir que ahora no lo haya, pero el mundo evoluciona, los pensamientos, las ideas, las actitudes cambian. Y a veces decimos el tiempo anterior fue mejor. En algunas cosas el tiempo anterior fue mejor. Nazca, porque de esa sí, relación con la que empiezan a establecerse allí en Calceta, con la que se establece comercialmente y se establece también como familia, de esa relación con los vecinos, de esa relación con el resto de comerciantes, nace un club que hizo historia, un club que empezó a aportar para la construcción de obras, un club que empezó a aportar para la buena marcha de la sociedad y del espacio social de Calceta. Creo que es el Club Bolívar, ¿no? sí, así es, el Club Bolívar es histórico y ojalá que existieran realmente documentos que certifiquen lo acontecido en esa época. Este club fue creado por el señor Amado Quirós y su esposa, la señora Eulalia Villavicencio. Yo considero que fue entre los años 57 y 58, porque hay una foto que yo le envié a usted que fue tomada el 27 de agosto de 1959. Ellos eran un club, bueno, un club social, cultural, los términos lo dicen, para establecer mejores conexiones con la sociedad, para restablecer la cultura, o sea, restablecer, no sé si esté bien porque el término, porque sí había esa cultura, pero para fortalecerla, sí, de mejor manera. Fue un club que tenía muchas características y que estaba formado por una cantidad de personas que yo las recuerdo muy bien. Ellos hacían obras sociales, ayudaban a las personas que tenían carencia de algo, ya sea en salud, en educación, en vivienda. Ellos se unían porque ellos aportaban y con eso contribuían al bienestar de la ciudadanía. Siempre estuvieron prestos para hacerlo. Y también hay algo interesante. Eran muy exclusivos, un club totalmente exclusivo. Eran muy originales en las fiestas que ellos realizaban. Ese club estaba ubicado en lo que es hoy el Jardín de Infantes Amado Quirós, que era la casa del señor de Amadito Quirós. Y eran originales, les decía, en su fiesta. Yo recuerdo en alguna ocasión
en que organizaron la fiesta de carnaval, una de las tantas fiestas de carnaval. Los disfraces eran totalmente originales para esa época. Lídice Larrea, la hija del doctor Larrea, Silvio Larrea, y la señora Terón Galor, la menor de las hijas, la habían disfrazado, una chica muy preciosa, la habían disfrazado de muñeca y le habían formado una caja de muñeca, una enorme caja de muñeca, que fue la sensación. Siempre las cajas, las muñecas anteriormente se las compraba en unas cajitas divinas, pues así la hicieron. Pues había los disfraces que llegaba a la imaginación de todas las personas de ahí, muy originales en verdad. No solamente en esas actividades de carnavales, ellos hacían las fiestas del 27 de agosto, la realizaban ahí mismo en el club. Ellos contrataban orquestas muy específicas para esas ocasiones, y de los gastos que había, del consumo más bien, que hacían sus socios, pues esto era recogido para las obras que ellos tenían que hacer, que se habían planteado, que tenían como meta realizarlas. Fue algo muy, muy lindo, en verdad. Gente, las familias que formaban este club eran personas muy respetadas, muy respetables, profesionales de algunas ramas, personas con una solidaridad enorme, muy reconocidas en Calceta, que no sé si tendré tiempo para nombrarlas porque me recuerdo de todas ellas. Fue un hito ese club Bolívar, y ojalá que en algún momento pudiera recabar la historia desde sus inicios, quizás como rendirle un tributo a unas familias, a una gente, a una institución que vivieron en un tiempo que quizás no fue tan difícil como es el tiempo de ahora, pero que supieron encasillar o encaminar las virtudes, las buenas costumbres, el respeto del que yo hablaba, que tiene que ser el primer camino, la primer fuente para el desarrollo de cualquier actividad humana. Reitero aquello, es un ejemplo de virtudes y de dones. No está, aquí hay una foto sobre los bomberos, y es una foto sobre lo que la compañera Marta Chávez, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, le gustaría también conversar con usted. Adelante, compañera Marta. Bueno, doña Nasta, realmente muy interesante ver que una familia muy respetable vivió en nuestro cantón y viven algunas personas de ustedes. Sabemos que su padre, el Yamil Dumet Cepac, fue comandante del Cuerpo de Bomberos de Calceta del Cantón Bolívar. ¿Usted nos podría comentar en qué año y cómo así fue comandante del Cuerpo de Bomberos? Martita, un gusto conversar con usted. Gracias por su generosidad, por su inteligencia, por su afán de tratar de llevar también la historia del Cantón Bolívar y mantenerla, aquella historia de una época que para muchos ya ni la recuerdan. Papá, un hombre lleno de virtudes, orgullosa de él, fue nombrado el primer jefe del Cuerpo de Bomberos. Lamentablemente, la fecha en sí no la tengo, pero fue un hombre que muy responsable de todo, de cada cargo, de cada actividad que él hacía. Lo que sí sé es que dentro de sus capacidades, de su trabajo, él organizó el cuerpo de bomberos de la parroquia de Pichincha. En esa época tampoco había carrozable, tampoco existían los carros como mecanismo de transporte. Viajaba en lomo de mular. De las actividades que mi padre hacía, cuando no había alumbrado público, todos recordaremos que la luz eléctrica en Calceta era de las 6 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche, de lo que yo recuerdo.
mi papá formaba grupos de ciudadanos para recorrer el pueblo y brindarles seguridad a sus habitantes. Lo hacía desde las 9 horas de la noche hasta las 6. Quiero resaltar aquí también los dones de los habitantes de Calceta, porque nadie decía que no cuando se formaban estas brigadas, las personas estaban listas a colaborar. Entre las otras cosas, mi padre también apoyó de manera muy altruista para que se hiciera el campo de aviación. Yo tengo unas fotos en donde está, que no las envié, en donde está el campo de aviación, el aterrizaje de la primera avioneta. En Calceta existían incendios también, ¿no? Bueno, hay en todas partes, pero en Calceta siempre eran comunes, en Junín, en Quiroga y en otros poblados. Pues organizaba también con mucha, o de manera muy eficiente, estas brigadas para combatir los incendios. Yo tengo aquí una foto que creo que no se las envié, en donde está mi madre como presidenta del Comité de Damas de los Bomberos, la señora Betty Silva de Mena, Picho Larrea, la señora Teronga, la niña Vesta Ceballos, Mirta Hidrobo, bueno, hay la señora Alicia Álava de Navarrete, la señora Rosita Quijano, Rosita Andrade de Quijano, o sea, es esta foto, esta de aquí, en donde podemos notar que estas señoras de tanta nobleza, señoras muy respetadas, respetables, cultas, pero con un gran afán de servicio a la comunidad, hacían funcionar ese comité de damas. Aquí vemos cómo ellas consiguieron, las actividades que ellas realizaban era para conseguir los atuendos para los señores bomberos. Aquí están con cascos, habían comprado cascos para darles a ellos. Entonces, en esa época también había carencia de todo. Los bomberos solamente en los últimos años es que han sido un poco más protegidos hasta este momento. Y bueno, esas son una de las actividades. En esa foto que estamos viendo, ese es en el club de Bolívar, en el Club Bolívar. En una de las fiestas de Calceta fue tomada el 27 de agosto de 1959. El 27 de agosto de 1959. Bueno, ya le dije lo que se hacía. Yo quisiera resaltar que en la parte de atrás está Reinaldo Velázquez. Podemos ver que en la foto yo soy una niñita de apenas unos 13 años, pero me llevaban a estas actividades sociales. Mis padres siempre me mantuvieron dentro de todas las actividades sociales que se hacían en Calceta. Mi padre y una amiguita mía de Rocafuerte, que yo estudiaba en Rocafuerte, estudié en Rocafuerte en el Colegio de las Oblatas. Aquí vemos en esta parte de aquí es doña Vicenta, una hermana de la señora Hilaura, esposa de don Felipe Abraham. Es una de las tantas actividades de ese club en esa época. Allí en esa foto y en las fotos que también nos ha enseñado y hemos puesto aquí en imágenes, vemos de que las modas difieren, los comportamientos sociales difieren. Indudablemente la educación y la conducta humana y el pensamiento humano evolucionan en el tiempo, evoluciona la cultura en la medida en que evolucionan las sociedades. La educación del ayer no es la misma que educación de hoy en día. Y siempre el presente será mejor que el ayer, ¿ya? Aunque recordemos y añoremos ciertos espacios que fueron por nuestras edades y por nuestros tiempos,
mucho más admisibles para nosotros que los tiempos actuales. Pero siempre tenemos que estar con este presente que es hermoso, así como lo fue también en su momento y en su tiempo el pasado que vivimos. Pero entre la educación del ayer y la educación del hoy, entre esos principios éticos, esos valores morales con que se adornaron las sociedades del ayer con las sociedades de la hora, ¿qué es lo que más añora, Nasta? Lo que más añoro es el respeto que siempre primó, el buen comportamiento, la caballerosidad, la gentileza que ya no la tenemos, las buenas costumbres, los manuales de buenas maneras, la urbanidad que existía en aquel tiempo. Nosotros, bueno, yo soy del año de 1946 y en plena vigencia de todo lo que le estoy hablando. Habían, a diferencia de hoy, usted dice que el tiempo de hoy es mejor, que todo tiempo de hoy es mejor, está bien, pero hay cambios también, hay cambios generacionales que de alguna manera han desequilibrado lo que se consideraban, porque para mí se sigue considerando esas buenas normas. Había la lectura, se hacían en después del almuerzo, había el contacto con la mamá y en ese contacto con nuestras madres nos leían todas las normas de urbanidad y de las buenas maneras para llevar nuestra vida con mucho respeto. Conductas que estaban dadas en el libro que siempre nos leían, que era el libro de Carreño, conocido con el libro de Carreño. Carreño fue nombre completo Manuel Antonio Carreño. Él era oriundo de Venezuela. Escribió esta obra en el año de 1853 y nos enseñaban en las lecturas que nos hacían cómo debíamos de comportarnos en lugares públicos y privados, cómo debíamos de comportarnos en el hogar, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Una de las cosas importantes, Ramiro, y un valor que nunca debió de perderse, que es el respeto a las personas mayores. Nosotros, si veíamos que una persona mayor iba por una vereda, nos retirábamos y le dábamos paso a esa persona mayor. Si él necesitaba un asiento, que es lo que tan común se ve, se le daba el asiento, era la preferencia, era el respeto, era la veneración a todas las personas y especialmente a las personas mayores que dije que lo hemos perdido lamentablemente. Como experiencia, permítame decirle que esas costumbres que para mí siguen siendo aplicables y aplicadas y que yo las hago, las practico también todos los días de mi vida, en los tiempos actuales son totalmente cambiadas en su fondo y en su forma. Yo sigo siendo la Nasta de antes, la Nasta que como fue formada por mis padres. Soy muy gentil, soy muy atenta con las personas, pero ese cambio generacional que se ha dado es que ahorita las personas confunden la gentileza, la amabilidad, la atención que uno les brinda a las personas, lo consideran o lo tergiversan, piensan que es o un coqueteo o cualquier otra cosa, cuando no es así. Es lo que nos hace falta, que en la juventud y en la educación se implemente nuevamente el conocimiento de las normas y las reglas de conducta, de urbanidad y de buenas maneras. Era una gentileza, no había una persona que llegara a una casa, si esa persona no era recibida con muy buenas palabras, una excelente bienvenida, y aunque sea un vasito con agua que se le brindaba a las personas, y el diálogo que se tenía en aquel tiempo, usted podía llegar a cualquier lugar, a cualquier hacienda, a cualquier casa, habitación de gente humilde, de la condición que sea, y usted encontraba que había una conversación, que había un diálogo maravilloso. La gente leía
y es verdad que no existía una gran cantidad de libros o de información como hay ahora a través de Internet, pero se conseguían libros y la gente tenía una conversación maravillosa, que ahora no la hay. Y quiero terminar en esto, no sé, nosotros en el tiempo de antes y dentro de esas normas, era la conversación que había. Bueno, no habían los celulares, pero era la atención que se le brindaba a las personas, los temas que había para conversar y toda la familia unida en la sobremesa. No hay diálogo ahora. No hay Gracias. diálogo, eso es doloroso. Gracias, Nasta. Estamos en el minuto final de este programa. Ya desde Administración, desde Cabina Central, nos dicen de que el tiempo está concluyendo. En pocos segundos, sus palabras finales, estimada Nasta. Más que nada mi agradecimiento a ustedes, por sobre todas las cosas. Mi agradecimiento, mi deseo de que continúen con esto, porque en verdad están haciendo valedero el principio que tiene este programa y el nombre que lo lleva. Hay que rescatar las cosas hermosas del pasado, que continúen con lo mismo, porque nos dan una oportunidad para las personas que somos de otro siglo poder expresar lo que se vivió en aquel tiempo. Felicitarlos de todo corazón y a la distancia darles así un abrazo profundo, un abrazo sincero, un abrazo de simpatía, un abrazo de admiración a ustedes que dirigen este programa, a usted que lo ha creado con tanto acierto. Felicitar también a la radio de la Universidad San Gregorio que permite que existan estos espacios de cultura, estos espacios de gran y profundo sentido humano, ético, moral y de conocimiento. Gracias, Nasta. En las palabras finales, la compañera Marta Chávez Palacios, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar. Sin duda, todo lo que ha comentado la doctora Nasta Dumet Vera nos ha incentivado a los bolivarenses a conocer, a investigar mucho más, a incentivar a la lectura, estimado Ramiro, estimada Nasta. Ahí está, revivir la época de ayer nos ha transportado a conocer, a valorar a estas personas y a sus raíces que están aquí viviendo en Calceta, pues en Calceta, y bueno, doña Nasta, que está alejada un poco del cantón, pero sin embargo su corazón y su alma están aquí. Agradecer a San Gregorio Radio y a ti, Ramiro, ser creador de Cita con la Memoria, y continuar con una investigación exhaustiva sobre cada tema que cada semana se puede conversar y dialogar con un personaje más. Gracias a ustedes. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestra invitada, Nasta Virginia Dumet Vera, y a nuestra directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, Marta Chávez Palacios, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Alaba Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.